Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos a Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Este es el programa número 154. Esta es también la séptima temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Hoy es el día 5 de septiembre del 2024 y esta es, como decíamos anteriormente, la séptima temporada de este programa dedicado en lo que tiene que ver a diferentes informes que vamos desarrollando mes tras mes. Te paso a contar cómo haces para escuchar los programas anteriores. Lo haces a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Palabra de Pueblo, en Instagram, @Palabra de Pueblo, en lo que tiene que ver con X o Twitter, lo haces como @Palabra Pueblo. También podés verlo a través de lo que es TikTok, en @Palabra de Pueblo Oficial, o también en nuestro canal de YouTube, conocido como @Palabra de Pueblo. Ahí tenés todos los programas anteriores y las emisiones que tienen que ver con los diferentes programas que venimos desarrollando en cada uno de nuestros programas. Para también mencionarte que existen diferentes programas pasados en donde tenemos diferentes secciones. Te cuento también cuáles son los que son las diferentes partes que tiene cada una de Palabra de Pueblo o Voces de los de Abajo. Ahí podés ver en nuestros diferentes perfiles lo que son las publicaciones que venimos realizando de todas las novedades y las noticias que se dan durante la semana. Además, tenés todos los domingos una editorial dedicada a lo que es la actualidad argentina, que podés leerla todos los mediodías cuando ya se encuentra publicada en también estas redes sociales. Además, podés chusmear, si querés, lo que son los diferentes segmentos, como Palabra de Historia, con diferentes documentales pequeños en donde se hace mención a hechos históricos o a personajes históricos que tienen gran importancia en lo que es la historia vista desde Palabra de Pueblo, pero que no están en los grandes medios de comunicación. Palabra de Letras es otra parte en donde algunos textos son publicados en estas diferentes plataformas que te habíamos mencionado al principio. Para ir comenzando en el día de hoy, te vamos a informar de lo que es una nueva embestida de lo que es un gobierno de derecha o ultraderecha a lo que es la Ley de Información Pública. Para dar inicio entonces te vamos a mencionar que ha ocurrido un cambio por parte del decreto presidencial de Javier Milei sobre lo que tiene que ver con la información pública. La Ley de Información Pública es un derecho fundamental que conlleva múltiples beneficios para lo que es la población. Unos de ellos son que consiste en vigilar y controlar las acciones de las autoridades. También promueve la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados a cumplir con la ley. Además, impulsa la confianza entre la sociedad y las autoridades, al tiempo que fomenta la participación social en la decisión y en los asuntos públicos, lo que generalmente logra mejorar la calidad de vida de la sociedad. La Ley de Información Pública permite el acceso a la información para las personas que la requieran, ya que de esta manera esta ley, que es la Ley 27.275, se denomina como Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Y garantiza entonces que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir datos y registros que son propios y que le llevan adelante en lo que tiene que ver con la cosa pública o lo que conllevan a la cuestión de las personas. La Ley de Información Pública permite que cualquier argentino se acerque a una dependencia y mediante un expediente pueda solicitar aquello que
tiene que ver con lo que son los gastos que se dan en cada organismo público, en cada repartición del Estado, para qué se usa ese dinero que es derivado de los impuestos, al mismo tiempo que puede de alguna forma saber en qué se gasta y cómo se conforman cada uno de estos organismos o reparticiones del Estado. A pesar de eso, ha ocurrido justamente este último tiempo, podemos decir hace unos días, en lo que son las diferentes cuestiones que van en este nuevo gobierno libertario, una restricción de derechos en lo que es una nueva reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y que suma grandes rechazos en lo que tiene que ver con aquellos que promueven y promovemos, como nosotros, en palabra de pueblo, la libre expresión y la libertad de derechos. Este nuevo decreto fue firmado por Javier Milei y también por Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ya que limita la libertad de los ciudadanos a consultar datos sobre la propia gestión del gobierno nacional. El decreto entonces limita el concepto de información pública, ya que excluye toda información que contenga datos de naturaleza privada. Así lo menciona este nuevo decreto. Por lo tanto, excluye para su propia naturaleza la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica. Así dice esta nueva reglamentación. Y también en el artículo del decreto, que se conoce como la Ley 27.275, en su artículo número 1, establece ahora la figura del abuso de derecho, previsto por el artículo 10 del Código Civil, y tiene que ver con que las personas que intenten ejercer el derecho de acceso a la información y que según el gobierno lo hayan realizado de mala fe. Así que cuando uno vaya ahora a buscar una nueva información o solicite una información, el gobierno puede decir que está realizando un acto de mala fe y ejercer el derecho a lo que es el abuso del derecho, que sería el artículo número 1 de esta nueva reglamentación de la Ley 27.275, y evitar así que se le dé y se le proporcione esta información a la gente. En otro artículo de la Ley 27.275, más precisamente en el 8 inciso A, se establece que los sujetos obligados legalmente a brindar información pública están exceptuados de hacerlo cuando la información esté expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior. Lo que hace que ahora se haya eliminado la última definición y se haya convertido en reservada toda la información pública vinculada a defensa o política exterior. Además de ello, hay diferentes sectores que alertan sobre el impacto que tienen estas nuevas medidas de parte del Ejecutivo Nacional sobre la comunicación y la prensa, ya que, según el sindicato de FATPREN, restringe el acceso al derecho a la información y cercena parte de la tarea periodística de investigación y difusión, achicando una vez más la libertad de expresión. Desde FRETRAPEN, el sindicato de prensa, mencionaron textualmente: nos preocupa que esta reglamentación esté alineada con una serie de decisiones políticas del gobierno nacional que buscan controlar y oscurecer la información sobre las acciones y los actos del gobierno. Fue una respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecha por una investigación periodística la que reveló que el Ministerio de Capital Humano tenía toneladas de alimentos sin distribuir. Aquí deja las claras en esta mención de lo que es el Ministerio de Capital Humano, cuando fue el escándalo de la retención de alimentos que evitaban que lleguen a lo que son los comedores por parte del gobierno nacional. Esta nueva restricción en lo que tiene que ver con los derechos y los datos que se dan a través de esta ley que venía a dar más acceso y más transparencia, hacen
que a partir de ahora la información esté cercenada y esté más oculta para el acceso a lo que son los ciudadanos o sobre todo la investigación argentina. Si mencionamos anteriormente que hubo diferentes cuestiones en donde a través de estos datos se realizaron investigaciones y se develaron diferentes, podemos decir, datos que hicieron que el pueblo pueda acceder a noticias o novedades que le permitían así controlar a aquellos que son sus servidores, como por ejemplo diferentes sectores del gobierno. La nueva reglamentación no considera entonces como tal a la información aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados o custodiados por personas humanas o jurídicas, privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados. Así que podemos mencionar que a partir de esta modificación que se hace en esta ley a través de un decreto presidencial, será este gobierno quien decida si cuando uno solicita esa información está afectando a las personas privadas o si afecta directamente a alguno de los funcionarios. Cabe a las claras decir que es muy posible que cuando la información se trate de algún hecho de corrupción o algo poco claro dentro de lo que es el funcionamiento del Estado del Poder Ejecutivo actual, no tendremos la información a aquel que la solicite. Esto limita entonces el alcance de registros generados o controlados por la actividad propia de la gestión del Estado. Según el artículo 4, a la persona humana que deberá presentar un expediente tendrá que presentar su nombre, apellido, documento de identidad, domicilio y correo electrónico, mientras que las personas jurídicas deberán proveer la razón social, quit y la identificación de su representante legal. Las excepciones no se aplicarán si el titular de los datos ha presentado consentimiento para su divulgación o cuando los datos estén relacionados con las competencias de los funcionamientos y funcionarios públicos. Será aplicable para información que pueda ser utilizada para identificar rutinas, ubicaciones de una persona, causar daños y perjuicios, si se divulga o esté relacionada con denuncias o investigaciones en curso. En este último punto es el que veníamos mencionando, que muchas veces la información que se proviene del Estado y se tiene que ver con investigaciones periodísticas o de prensa permiten develar si se han realizado delitos o si están siendo utilizados los recursos para cuestiones que no son justamente las de una buena administración o una buena gestión. La plataforma ahora de gestión de acceso a la información pública, según este decreto, registrará la identificación del solicitante, la solicitud y la respuesta brindada. El sistema buscará agilizar y facilitar la respuesta de solicitudes, así dice el decreto, repetidas y controlará a las que sean reiterativas y configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esto es lo que manifiesta el decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, y que manifiesta revisiones de conceptos como información pública, documento y hasta excepciones. En principio, lo que podemos mencionar es que al ser considerado algo como de información pública y que según el gobierno pueda tener cuestiones de índole privada, a consideración siempre del gobierno, o que tenga que ver con ubicaciones, algunas cuestiones, o que sean consideradas perjudiciales para la defensa o las relaciones internacionales, no van a otorgar esa información. Lo que nos deja a las claras que muchas veces se van a amparar justamente en esos conceptos que hablábamos antes para no otorgar la información. Claramente es un ataque a la libertad de expresión y a la libre información que se venía dando en los últimos años. Un paso más para atrás en lo que tiene que ver con la verdadera libertad para el pueblo argentino y sobre todo para la libre expresión e investigación de las personas. Hasta aquí
ha sido el programa dedicado a lo que tiene que ver con esta nueva ley de acceso a la información pública del día de hoy, 5 de septiembre del 2024, de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Esto ha sido el programa número 154 y esta es la 7ª temporada de Palabra del Pueblo. Muchas gracias por haber estado del otro lado y nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Hasta pronto.